Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a seguir analizando la situación del expresidente Alejandro Toledo, que ya se encuentra a resguardo de la justicia norteamericana para ser entregado a la justicia peruana. Esto va a demorar todavía unos días porque hay trámites que hay que cumplir con la Cancillería y bueno, hay que enviar también a un equipo de policías del Interpol que puedan hacer posible esta entrega para traerlo a nuestro país finalmente. Sobre esta situación y sobre todo lo que implica el caso Alejandro Toledo, ya estamos conectados vía telefónica con el ex vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo, David Weissman, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Qué significa la extradición que ya está más cerca que nunca de Alejandro Toledo a nuestro país? Bueno, significa que la justicia tarda, pero llega. Porque no hay que olvidarse que este caso de Odebrecht, o sea, el caso Lavajato, data de los años más o menos donde se comienzan las conversaciones del año 2003. 2003. Imagínese usted cuántos años han pasado. Y finalmente se firma aproximadamente en el año 2004. Imagínense el tiempo que ha transcurrido, pero llegó la justicia para mí, para mi concepto. Llegó la justicia y también llegó la decepción para muchos. Hemos conversado con algunos de los allegados de Alejandro Toledo, donde han mostrado decepción por su persona y por su actuar ante estas investigaciones. Correcto, totalmente de acuerdo. Así es, yo le he dicho en varias oportunidades que lo que hizo él fue engañar, estafar el sentimiento, la voluntad, la esperanza de millones de peruanos que votaron por él, y los que no votaron también tuvieron esperanza en un presidente que ofreció tanto. Ofreció luchar contra la dictadura que en ese momento todavía estaba vigente y contra la gran corrupción de Fujimori con Vladimiro Montesinos. Tremenda corrupción. Esa fue su promesa. Y entonces el resultado viene siendo igual. ¿Qué cosa pasó que se transformó en su mente en esos años? Porque yo nunca me voy a olvidar cuando él me convoca y este para mí es un sello. Y yo venía haciendo una campaña como empresario de la pequeña industria, a favor de la industria nacional del valor agregado. Y él me encuentra en una conferencia que yo estaba dando en Chiclayo, en el Hotel Chiclayo, y él es el que después de mi disertación, él es el que me busca, me convoca, me convence y yo finalmente acepto, después de una larga conversación de todos los temas que nos estaban afectando, dictadura, corrupción. Y le digo, mira Alejandro, Fujimori entró con un lema muy conmovedor y bien fuerte: honradez, tecnología y trabajo. Y mira cómo estafó a todos los peruanos. Contra eso vamos a luchar. Y me dijo, por supuesto, carajo, dame la mano. Nos dimos la mano. Imagínese usted cómo me puedo sentir yo después de un ofrecimiento de esa naturaleza. No solamente porque la justicia llegó, sino tal cual como hay miles y miles de personas o millones que sienten la misma decepción de ese tremendo engaño de una persona andina que nos engañó también por ese lado. Entonces, es terrible realmente, ¿no? No es que uno se ensaña con la persona. Yo no me estoy ensañando con el señor Alejandro Toledo, como por ahí he escuchado. Eso no es ensañar. Eso, mi posición es que estoy en contra de que al Perú le sigan robando y robando y robando y tengamos tantos presidentes presos.
hay que colgarlo ya de una vez. No puede continuar esto. ¿Sabe por qué? Porque la vida se construye a base de ejemplos. A base de ejemplos. Yo no puedo estar de acuerdo con alguien cuando me conviene y después no. Y este es el ejemplo que le voy a dejar a mis hijos. No, señor, de ninguna manera, porque yo no puedo ser cómplice. Entiendo, señor Weissman, pero mi pregunta es la siguiente. Alejandro Toledo va a ser extraditado quizá en una semana, en lo más probable, no se cree que dure más tiempo, y en ese sentido, ¿usted quisiera ir a visitarlo, quisiera hablar con él, quisiera quizá encarar algunas cosas? Bueno, en lo posible que se pueda hacer, yo ya lo he dicho, que yo lo voy a ir a esperar en el aeropuerto. Y ahí le voy a decir las 4 verdades que tengo que decir. Pero yo de ninguna manera voy a ir a visitar a una persona que ha hecho tanto daño, que ha sido tan corrupto en este país. Yo no visito, porque también estaría dando un ejemplo. ¿A qué voy a visitar yo a una persona y de qué cosa voy a hablarle yo a una persona que está presa por orden judicial? Si es orden judicial es porque ha cometido un delito. O se equivocó la justicia en el Perú. No fue, no se ha equivocado. Hay 400 evidencias y probanzas, porque sabe usted, en el año 2016, y esto recién lo estoy diciendo, hoy día, a esta hora, en la tarde, como una primicia, porque yo voy recopilando y recordando, que es difícil. En el año 2016, el congresista, hasta ahora me acuerdo, el congresista Pari, que fue presidente de la Comisión Investigadora del caso Lava Jato, justamente determinó todos los delitos, y todos en el Congreso de la República, y todos se enterraron. 2016. Yo lo descubrí en el 2004, cuando me invitó Pedro Pablo Kuczynski a una exposición para que yo sea el que firme el contrato con Odebrecht, porque estaban con mucha ansiedad y por razones que no conozco hasta el día de hoy, el señor Alejandro Toledo no tenía tiempo para firmar, o ya sabía que era una cosa delictiva y no lo quería hacer, y me querían meter a mí en este problema grave para que yo sea el que lo firme. Y yo descubrí ya allí los primeros graves problemas en la exposición que estaba haciendo en la presidencia del Consejo de Ministros el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y yo, en medio de esa disertación del señor Kuczynski, 3 veces paralicé toda la exposición con ¿cómo se llama eso que se proyecta en la televisión, con imágenes, etcétera? Y cuestioné primero los valores y luego las formas. Y el señor Kuczynski, en la tercera vez que yo cuestioné esto, se molestó conmigo y dijo que yo no entendía nada, que yo no sabía nada de esas cosas, que por lo tanto él levantaba la sesión y me echaba la culpa del grave daño que yo le estaba haciendo al país por no escuchar y no firmar. Todos los periodistas estaban en ese evento, todos los periodistas, año 2004. Y miren lo que pasó después. Esperaron hasta el 2016 para iniciar una investigación en el Congreso de la República y al final lo enterraron. ¿Qué le parece a usted? Muy bien, por eso es indignación. Sí, hay indignación de por medio, no solamente la suya, sino también de quienes creyeron en Alejandro Toledo cuando recién iniciaba el gobierno. Yo le doy las gracias, señor Weissman, por concedernos parte de su tiempo para reaccionar sobre esta noticia que nos embarga el día de hoy. La extradición de Alejandro Toledo es un hecho, ya se entregó a las autoridades.
Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Bien, era entonces el ex vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo, David Weissman, que estaba con nosotros reaccionando sobre esta noticia y un profundo pesar entre algunas personas que trabajaron con el expresidente, pero todas concluyen en una sola cosa, que Alejandro Toledo decepcionó no solamente a ellos, que confiaron en él, sino a todo un país como es el Perú. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.